Muy buenas tardes, mi nombre es Gualberto Hoyos Bolaños, soy estudiante de la Corporación Iberoamericana. Eh, Tengo el gusto de presentarles la materia Neurociencia Cognitiva, cuya actividad 1 es la percepción. El propósito del tema es comprender los constructos teóricos asociados a los procesos cognitivos de sensación y percepción con la intención de consolidar la comprensión de los procesos psicológicos. Los elementos del tema a tratar son los siguientes: la transducción, el procesamiento subcortical, la corteza cerebral y el procesamiento cerebral, y los tipos de agnosias. Bien, primeramente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la transducción. En este caso, es la conversión de un estímulo sensorial a otro. El sistema nervioso típicamente se refiere a un evento estímulo-alerta en donde un estímulo físico se convierte en un potencial de acción que se transmite a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para su integración. Es un paso en el largo proceso del procesamiento sensorial. Es decir, en la traducción, una célula receptora se convierte en una energía estímulo hacia una señal eléctrica. Los receptores se dividen en dos categorías principales: el esteroreceptor, que recibe estímulos sensoriales externos, e interoceptores, que reciben estímulos sensoriales internos, proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía física del estímulo sensorial, la presión, la temperatura, ondas electromagnéticas, etc. Bien, el procesamiento subcortical tiene una activación de receptores sensoriales por diferentes tipos de energía, generando cambios de acción en las neuronas sensoriales, información que es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso y relevan modulando información que va de camino a diferentes partes del cerebro. En cuanto a la corteza cerebral y el procesamiento cerebral, tenemos que la corteza cerebral es la principal responsable de la cognición humana y desempeña un papel esencial en la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la habilidad mental. Tiene que ver con el intelecto y la conciencia. El cerebro recibe información procedente de los ojos, oídos, nariz y otros órganos sensoriales, procesando la información, genera pensamientos e ideas y envía mensajes a nuestro cuerpo. Esto indica que nuestros músculos pueden moverse y pueden realizar movimientos dirigidos a caminar, hablar y otras actividades que realiza nuestro cuerpo cotidianamente. Los tipos de agnosias. Las agnosias son procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas pueden impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Podemos definir entonces la agnosia como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Dentro de los tipos de agnosia tenemos los siguientes: las agnosias visuales, que consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Dentro del grupo de las agnosias visuales están las agnosias para objetos, que consisten en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. La simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. Tenemos también la prosopagnosia, que consiste en la incapacidad para reconocer caras familiares
o la propia en sí a través del espejo o en fotografía, sin que exista un déficit en el área visual primaria, ni tampoco trastornos atencionales psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen. La agnosia cromática se define como la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. No suele manifestarse aisladamente, sino que habitualmente se presenta junto a otras agnosias o formando parte de un trastorno. La alergia agnósica se le denomina así, también como una ceguera pura para las palabras o alergia sin agrafía. El paciente con alergia agnósica puede escribir espontáneamente o al dictado, siendo incapaz de leer una frase. La agnosia para el movimiento. Esta es una modalidad que es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Tenemos las agnosias auditivas, que son las lecciones del lóbulo temporal. Además de producir deficiencias sensoriales en la codificación de los estímulos auditivos, puede provocar agnosias auditivas, que se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos, no verbales, por supuesto. Ahora, se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas, junto con las agnosias visuales. Las agnosias auditivas son las más frecuentes y son las mejor estudiadas. Pueden también afectar el reconocimiento musical, el reconocimiento de los sonidos no verbales y el reconocimiento verbal, el cual se denomina agnosia verbal pura. Dentro de las agnosias auditivas están las siguientes: la amusia. Este trastorno, también denominado amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. La agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. La agnosia verbal también se denomina agnosia verbal pura y se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Tenemos entonces las agnosias somatosensoriales, que se trata de trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Dentro de las agnosias somatosensoriales están la asterognosia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, peso, tamaño, forma o densidad, o lo que tenga que ver con textura. La agnosia táctil, que es una modalidad de asterognosia, es de menor gravedad, causada por la lesión de las áreas 39 y 40, que impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. La barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de la asociación. La autopagnosia, que es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. La agnosia digital, que la definió Herman como aquella agnosia que es la pérdida de la capacidad para reconocer e identificar, seleccionando y orientando los dedos de la mano y las del explorador, siendo considerada como una modalidad de menor autopagnosia. La agnosia espacial también recibe la denominación de déficit de orientación topográfica o platopognosia, en la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Tenemos las agnosias olfatorias, que si bien teniendo en cuenta que la anosmia es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad para identificar olores, a diferencia de otros sentidos, el del olfato está infravalorado porque su presencia en nuestra especie no resulta de tanta importancia para la comunicación y la supervivencia como el sentido de la vista o el del oído, por lo que es frecuente que los trastornos olfatorios resulten infradiagnosticados. Muy bien, entonces aquí les dejo la bibliografía en donde se pudo verificar todos estos temas y donde se estudió toda
lo que tiene que ver con el proceso de todos los diferentes temas en forma eh, particular. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.